Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Espero que la estén pasando muy bien y que, bueno, pues que todos estén muy bien en este día. Hoy es viernes, ¿verdad? Y pues yo agradezco a ustedes toda su paciencia que me permite transmitir fuera de cabina, donde quiera que esté, y ahora sí, como quiera que esté. Pero en este día, de manera particular, quiero recordarte que a las 2 de la tarde vamos a tener nuestra próxima cita y te invito de verdad a que participes. La semana pasada estuve hablando un poquito de las obras de las obras de misericordia, haciendo alusión a esta oración para ser misericordiosos de Santa Faustina, que nuestro Señor inspiró a Santa Faustina. Pero bueno, la semana pasada hablamos un poquito de lo que significaba ser misericordiosos en los oídos, ser misericordiosos en la mirada, y ahora el programa lo he dedicado a ser misericordioso de la palabra bajo un contexto bíblico, la explicación y un poco la tradición de la Iglesia, lo que Papa Francisco nos ha hablado, haciendo énfasis de por qué es tan importante las obras de la misericordia. Y hoy a las 2 de la tarde, dentro de las obras de la misericordia de la palabra, vamos a mencionar 4, yo diría 5, con 2 extras en cuanto al uso de las palabras que tendremos. Así que quédate con nosotros, pero también yo te quiero desde ahorita invitar para que tú te conviertas y seas parte de esta red misericordiosa, porque el día de mañana, a petición tuya, vamos a seguir trabajando en las misericordinas. La idea es preparar material para tener una misión de Adviento y en este tiempo particularmente hacernos presentes en la vida de los demás. Así que necesitamos muchas manos, grupos de oración, cenáculos de la Divina Misericordia, tu amiga, amigo católico. Es más, si tú estás en México, estás en Dallas, también lo puedes hacer. Solo dinos, te damos todas las indicaciones y en tu área, no importa dónde quiera que estás, pero permítame soñar que podemos hacer una red de misericordia en este tiempo de Adviento. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente vamos a abrir el Zoom para los que están afuera el día de mañana de 10 a 12 para explicar cómo hacer las misericordinas y cómo trabajar la misión. Y para los que están en San Antonio, los que quieran venir, nos estamos reuniendo en Ceballos. No nos reunimos mucho por cuestiones obvias, las restricciones que tenemos, pero estamos juntos trabajando, teniendo ideas, se van a casa, continúan, y todas estas personas, donde quiera que están, nos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la misión en tal lugar o tal lugar, o son manos que están aquí en San Antonio y nosotros les decimos, necesitamos una manita para visitar tal persona o tal. Entonces, es muy importante que desde hoy, por favor, tú te comuniques al 830-388-3009. Terminando el programa, voy a poner el enlace de mañana, y también a las 2 de la tarde vas a escuchar el tema de la misericordia en cuanto a la palabra. Bien, pues vamos a arrancar entonces. ¿Qué les parece si arrancamos el día de hoy en este programa? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, hablando de este pasaje del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, el versículo, si no me equivoco, del 1 al 8, que nos habla de los administradores fieles o los administradores infieles. San Juan de la Cruz nos hace reflexionar un poco en el daño que se le hace a nuestra alma cuando tenemos demasiado gozo o apego a los bienes temporales. Así que he decidido el día de hoy, en referencia a este evangelio, traer las enseñanzas de San Juan de la Cruz
para que nosotros veamos a nivel espiritual aquello que humanamente no ponemos atención cuando tenemos muchos apegos, cuando creemos que el tener lo es todo o que lo que más nos importa es poseer cosas, cuando nada de esto será necesario al momento en el juicio o cuando nuestro Señor estemos de cara a nuestro Señor o para estar de cara con nuestro Señor. Así que si tú me permites, en este día vamos a platicar de esto y mientras esto está pasando y todo bajo el contexto del crecimiento espiritual, de verdad te pido que estés muy pendiente en nuestras páginas por lo que estamos haciendo y en la aplicación tú puedes bajar los temas que son de tu interés o las actividades a tu propio calendario. Así que baja la aplicación Virgen de Guadalupe Radio para que puedas sumarte. Algunas cosas son presenciales, pero otras en virtud del tiempo, pues está trabajando mucho lo virtual. Así que no importa en dónde estés. También tenemos un grupo de acompañamiento para padres con hijos autistas. El lunes en la noche tenemos nuestro encuentro con Cristo, nuestra reflexión y oración de mujeres de 6 a 8 de la noche, también virtual y presencial. En fin, hay muchas alternativas para que tú crezcas. Pero vamos a arrancar el tema de esta mañana. Y como siempre, me gusta que tú formes parte del programa, que tú me dejes saber tu opinión, porque de esa manera nos enriquecemos y las luces que te da el Espíritu Santo a ti pueden ser luces de algo importante para el auditorio que nos está siguiendo, que nos está escuchando y que quiere aprender más. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces. Hola Celia Hernández, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Y por supuesto sus intenciones de oración que me encantaría tenerlas. Verónica, ¿cómo estás? Déjeme que estoy saludando un poquito a nuestros amiguitos. María Luisa, Rosa Hernández, ¿cómo están? Buenos días. Entonces, a las 2 de la tarde los espero en la misericordia por parte de la palabra y mañana de 10 a 12 misericordinas preparándonos con nuestra misión de Adviento. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, ¿qué nos dice San Juan de la Cruz? Hola Yolandita Limón, espero que te sumes también a esta misión de Adviento. ¿Qué nos dice San Juan? Margarita Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Tú puedes sumarte entrando ya a nuestra página de Facebook, donde ya está abierta. Creo que hoy no estaremos poniendo algunos otros videos porque estaremos platicando, pero acuérdate que me encanta que ustedes platiquen con nosotros, así que me dejan saber, por favor, todos sus comentarios para que podamos compartirlo con nuestro auditorio. Bueno, San Juan de la Cruz, ¿qué nos enseña en cuanto a los daños que se le pueden provocar a un alma cuando pone gozo en las cosas terrenas, en los bienes temporales? Y este documento está en este hermoso escrito de San Juan de la Cruz, que es su vida al monte Carmelo. Y yo le voy a dar lectura para que vayamos discerniendo juntas, ¿de acuerdo? Bueno, dice así, vamos a empezar. Dice, si los daños que el alma cercan por poner el afecto de la voluntad en los bienes temporales, hubiésemos de decir ni tinta ni papel bastarían y el tiempo sería corto, porque desde muy poco puede llegar a grandes males y destruir grandes bienes, así como de una centella de fuego, si no se apaga,
se pueden encender grandes fuegos que abracen al mundo. Hola Edilia Urrego, gusto en saludarte. Fíjate cómo empieza describiendo San Juan de la Cruz los males que puede provocar tener demasiado gozo o apego a los bienes temporales. Dice, si se tratara de escribir de lo que se provoca, no basta el papel, no basta el lápiz, ni tampoco el tiempo. Porque por cosas pequeñas podemos destruir grandes bienes. ¿Habías pensado en eso? Es increíble que el mundo nos enseña, o quizás el mundo nos cataloga de acuerdo a un estatus social, o ahorita para el mundo vale más el que tiene más, no el que es de lo quien se es. Pero no es así el criterio de Dios. Al contrario, seguir la influencia del mundo pudiera ocasionarnos a nosotros un daño para nuestra alma. Y San Juan de la Cruz nos los dice en los escritos de la subida al Monte Carmelo. Continúo. Todos estos daños tienen raíz y origen en un daño privativo principal que hay en este gozo, que es apartarse de Dios. Aquí ya nos está diciendo lo primero que nos puede provocar el desear más los bienes temporales. Nos llega a distraer, apartar de la relación de nuestro Señor. Medita en esto y veme diciendo qué efecto tiene en ti. Dice, ¿por qué así, como allegándose a Él, el alma por la afección de la voluntad, de ahí le nacen todos los bienes? Así, apartándose de Él por esta afección de criatura, dan a ella todos los daños y males a medida del gozo y la afección con lo que se junta la criatura. Por eso es apartarse de Dios. De donde según este apartamiento, cada uno hiciere de Dios en más o menos, y podría entenderse ser sus daños en más o menos extensiva o intensivamente, y de ambas maneras en la mayor parte. Lo que sucede es que nos está diciendo, hola María de Jesús, que necesitamos poner la voluntad. En este sentido, el quedarte cerca de Dios o decidir más los bienes temporales es un ejercicio de la voluntad. Tú decides en ello, tú decides en ello, tú te ejercitas en ello. Dice, el empaparse el alma, el empacharse el alma, que era amada antes que se empachara, es engolfarse en el gozo de las criaturas. O sea, el alma está empachada del amor de Dios, ¿no? Antes de todo, ya era amada por Dios, pero el alma decide, dice San Juan de la Cruz, engolfarse por las criaturas más que el amor mismo por Dios. Si yo me detuviera aquí, yo me preguntaría, ¿por qué el hombre decide por un bien temporal en vez de un bien eterno? ¿Por qué crees tú? Quizás porque es el que tenemos más cercano, quizás es porque es el que sí vemos, quizás es porque nos causa una satisfacción rápida, pronta. Lo otro parece ser una promesa y quizás inalcanzable, porque cuando hablamos de bienes, creemos que la vida en sí es un bien y que estoy aquí para satisfacerme de todos los bienes, como el administrador que es infiel. O sea, usar todo sin la medida y sin el cuidado del creador.
es hacerlo mío, hacer uso y un abuso de esos bienes. Cuando estábamos armando el taller de Misericordina, una persona dijo algo muy interesante. Dijo, estamos armando estas cosas tan representativas y tan hermosas de materiales que pudiéramos considerar son materiales para la basura, materiales de desecho. No necesitamos gastar, son económicos, pero tampoco tenemos que desecharlo. Lo estamos dando, lo estamos usando, le damos otra utilidad, pero además estamos cuidando el medio ambiente. Estos son aspectos muy interesantes que tienen que ver con el sentido del buen administrador, el administrador justo, el administrador caritativo y el administrador fiel que nos enseña nuestra iglesia. Pero en realidad, en la vida cotidiana, cuando vamos al súper, cuando hacemos las cosas de casa, no nos recordamos del buen administrador. Creemos que eso corresponde a otra área o al dinero o a otra cosa. Pero tú vives lo que crees. Si tú crees en lo que Dios te ha mostrado, en la justicia, en la caridad y en la administración de sus bienes, que están a tu servicio, sí, pero no a tu abuso, les apuesto que ahorraríamos mucho el papel, no desperdiciaríamos el agua, cuidaríamos los lápices de la escuela de nuestros hijos, porque esos instrumentos, esas herramientas, esos utensilios son creados, son hechos por los bienes naturales que están a nuestro alrededor. Lo que es cierto es que cada vez vemos más tala de hermosos bosques, hermosos árboles, para simplemente satisfacernos en el uso de papel, porque no somos capaces de consumir solo lo necesario. Imprimimos, tiramos, rayamos. Y yo recuerdo que en algún momento nos decían, bueno, vamos a reciclar. Entonces, lo que no utilices, utiliza la siguiente página en aquellas cosas tan prácticas. Y ese es un sentido de responsabilidad, de justicia natural, pero también de caridad. ¿Habías pensado en eso? ¿Habías pensado en eso? Bueno, ahora, estamos hablando de este aspecto, pero ¿qué pasa en todos los demás sentidos? Cuando tenemos un apego desordenado a comprarnos cosas, cuando no podemos usar lo reciclable de la escuela de los hijos porque queremos que estrenen maleta, que estrenen papeles, que estrenen colores, que estrenen ropa, que estrenen etcétera. Y en ocasiones abrimos los closets y lo único que pasa es que nos damos cuenta que todo se nos viene encima. Así es, hermanos, todo se nos viene encima. Se nos viene encima aquello que hemos ido acumulando a través del tiempo, porque nada de eso al final nos lo vamos a llevar y se nos viene encima. Nos sobra, no nos falta, nos sobra y a otros les falta. Se nos vienen encima las cosas innecesarias, se nos vienen encima las cosas acumuladas, se nos vienen encima aquellas cosas que a lo mejor nos ocasionaron cierto gozo en un momento específico, pero que tampoco son para siempre. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí antes me pasaba que aquello que más me gustaba simplemente no lo usaba, porque me gustaba tanto que lo quería conservar. Y al cabo del tiempo, cuando estaba decidida a usarlo, ya se había echado a perder por estar años y años guardado en un closet sin uso alguno. ¿Y será que para eso fueron adquiridas? Tenemos mucho que reflexionar en nuestra vida cotidiana. Bueno, San Juan de la Cruz nos dice entonces, de aquí sale
el primer grado de daño. ¿Cuáles son esos daños? San Juan de la Cruz nos va a describir varios daños que provocamos a nuestra alma. El primero de ellos nos dice es volver atrás. Tan difícil que es caminar en las cosas del Señor como para volver atrás. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Quien sale al arado y mira para atrás no es digno del reino, ¿cierto? El primer daño que provocamos a nuestra alma por el gozo de los bienes temporales es volver atrás. O sea, es ese embotamiento, explica San Juan de la Cruz, de la mente acerca de Dios que le oscurece los bienes de Dios. Así como la niebla oscurece al aire para que no sea bien ilustrado, bien mostrado la luz del sol. Así lo pasa con el aspecto espiritual. Pone su gozo en alguna cosa, le da rienda suelta al apetito, permite las impertenencias y entonces se penumbra, se entenebrece, se anubla la sencilla inteligencia del juicio en nuestra relación con Dios. Ese juicio, según nos enseña el Espíritu Divino, que es digno del libro de la sabiduría, según lo dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 12. Y dice, el uso y la juntura de la vanidad, según lo enseña, el uso y la juntura de la vanidad y la burla oscurece los bienes y la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin malicia. O sea, nos da a entender el Espíritu Divino que aunque no haya una malicia concebida en el entendimiento del alma, solo esa tendencia que tenemos del pecado llamada concupiscencia y gozo bastan para hacer el primer daño. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué interesante está esto! Solo basta ya nuestra tendencia a pecar, nuestra debilidad humana, nuestra limitación para hacer el primer daño. Porque por fijarnos en las cosas materiales se va a ennublar o nublar nuestra visión de Dios. ¿Sí? Se embota la mente, se oscurece el juicio y no juzgamos bien. Perdemos el criterio de juicio del valor de cada cosa. Al rato nos vemos valorando más esos tesoros temporales que valorando más nuestra relación con Dios y los tesoros eternos. ¿Es interesante esto? ¿Te gusta lo que estamos hablando? Bueno, Betty Cancino, buenos días. Delia Cortés, Lidia Osuna, Letita Martínez, estaba pensando en ti, hija. Edilia Aurego, Janet Gómez, María de Jesús Fernández, Yolanda Limón, todos ustedes, por favor, necesitamos misioneros para nuestra misión de Adviento y esperamos que nos acompañen mañana sábado creando una red de misioneros misericordiosos. Vamos a otro punto. No basta la santidad ni un buen juicio para que el hombre deje de caer. Si da lugar a esa tendencia, a esa debilidad, a ese gozo por las cosas temporales. Por eso, nuestro Señor le dijo a Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 8, avisándonos con estas palabras: no recibas dones que hasta los prudentes ciegan
Y esto era hablando particularmente con los que habían de ser los jueces, porque han menester tener el juicio limpio y despierto, lo cual no tendrían con la codicia y con el gozo de las dádivas. Y si tú no te das cuenta en qué momento empiezas a sentir más gusto por las cosas naturales, por los bienes temporales, ¿cuándo te darás cuenta cuando este gusto se empieza a convertir en codicia que te daría lugar a un pecado capital? ¿Cuándo? No te darías cuenta. Por eso es que desde ahora hay que ir haciendo esta especie de discernimiento y pensar bien si atesoro lo eterno y los bienes espirituales y tengo la tentación de poseer bienes temporales, es mejor pedirle a Dios la gracia que me dé la fortaleza de soltar los segundos para no perder los primeros. Porque una vez tomado los segundos, pudiera perder el criterio y el juicio claro y despierto para evitarme caer en el pecado de la codicia. Para defenderse uno, dice San Juan de la Cruz, perfectamente de la afectación del amor, ha de sustentar en aborrecimiento y defendiéndose con lo contrario. O sea, si tú tienes esta tendencia, haz lo contrario. Renuncia a ella. Aléjate de la tendencia. Y así la causa por la que el profeta Samuel fue siempre tan recto e ilustrado juez es porque, como él mismo dijo en el libro de Reyes, en los Reyes, primera de Samuel, capítulo 12, versículo 3, nunca había recibido de alguno alguna dádiva. Nunca había recibido de alguno alguna dádiva. Muchas veces nosotros, cuando hablábamos hace un momento que dice, tampoco recibas dones, que le dijo nuestro Señor a Moisés, le damos tanta importancia a los dones. ¿Sabes que Santa Faustina nos dice muy claro en el diario que no nos creamos nada de esto? Nada que no sea el mayor don de todas las virtudes, la humildad. Porque al final los dones también pueden ser usados para confundirnos por el enemigo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le encanta el don de lenguas y en las oraciones, como una manera no muy auténtica y humilde, desean que sea expresado este maravilloso carisma, don que Dios ha dado a la iglesia, pero la misma palabra de Dios dice que el don de lenguas no construye a la iglesia, sino está el don de interpretación de lenguas. De lo contrario, ¿de qué serviría? ¿Me explico? O sea, podemos nosotros codiciar los bienes temporales, pero incluso los bienes espirituales. Dice María de Jesús, buenos días, ¿cómo sigues? Dice, hoy en este día en oración por mis hijos, mi esposo, mi hijo se fueron a hacer la prueba del virus porque un compañero salió positivo y mi hijo estuvo con él en la casa. ¡Ay, qué barbaridad! Ojalá que todo esté bien. Dice que nos proteja a nosotros también. María de Jesús, qué linda por preguntar. Mira, ahí voy, poco a poco, ahí voy. Lo siento por la familia, ¿verdad? Pero en este momento de enfermedad, bueno, no de enfermedad, no van a decir que tengo COVID y aunque la tuviera, una pequeña cirugía, mándame
tus intenciones de oración, porque son los momentos, me decía todavía Adriana ayer, espero que estés ofreciendo el dolor, pues sí, espero que sí, así que no me dejen sufrir por sufrir, mándenme sus intenciones de oración, porque este es un excelente momento para unirnos con Dios en la necesidad que tú tienes. Y yo la mayor necesidad que tengo es que este pueblo de Dios se convierta en una red de misioneros misericordiosos. Dios nos escuche, ¿verdad? Hace tanta falta y tantas manos que solo cuando uno está aquí, déjenme les muestro, cuando uno está aquí amarradito a estas sillas, como la que ven ustedes aquí, es cuando uno dice, ay, ¿dónde están las manos? ¿Dónde están los pies? No aprecia uno los dones de la vida, por ejemplo, ¿no? Que Dios nos da. Pero yo aprecio mucho a mi marido, que es el que me carga. Bueno, ok, vamos a seguir. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Rosalba Navarro, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, perdón que ponga la cabezota, pero es que aquí lo tengo muy chiquito sus mensajes. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de los gozos. El segundo grado. Ya vimos el primer grado del daño del alma. Vamos al segundo grado. Este es un daño privativo. Este daño es consecuencia del primero. En el primero se nubla nuestro juicio y nuestra relación con Dios y nuestro deseo de los bienes espirituales, etc. Ok, bueno, este daño es privativo y da a entender que aquello que se sigue de la autoridad es el saber, es a saber, empacharse, engrosarse, dilatarse. O sea que este segundo grado viene a ser la dilatación de la voluntad, que con más libertad en las cosas y en los deseos de las cosas temporales. Y esto consiste en, en tener ya en tanto el gozarse y gustar de los bienes creados. O sea, ya en este grado ya quiero tenerlos. Eso es en pocas palabras, ¿no? Esto nace del primero que le da rienda suelta al gozo, porque primero se va engrosando el alma en él, como dice por allí, aquella grosura del apetito y del gozo hace dilatar la voluntad. ¿Qué habla cuando, o qué quiere decir cuando nos dice dilatar la voluntad? Bueno, pues quiere decir que ahora lo queremos. Tengo que irme a una pausa, ya se me estaba pasando el tiempo. Sorry, Adrián. Nos vamos a la pausa, perdón, que no estaba viendo. ¿Ya no? Sigo entonces, perdón, no vi la hora porque estaba leyendo los mensajes, pero ¿quieres que nos vamos a la pausa o seguimos entonces hasta el final? Hola, Angélica Motelongo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, entonces, este consiste, nos va ensachando, ¿no? Ahora lo quiero tener. Y esto trae grandes daños, porque este segundo grado va a apartarnos de las cosas de Dios y de los ejercicios de Dios, ¿no? Y le vamos perdiendo el gusto a los ejercicios de Dios, porque nos van gustando las otras cosas, ¿no? Déjame decírtelo de esta manera. Esto es como cuando tú sabes que el azúcar es adictiva, lo dulce es adictivo. Bueno, si tú no estás muy acostumbrado a tomar cosas dulces, al principio las rechazas, dices, uy, esto está muy dulce, ¿cierto? Y prefieres las cosas más suaves en cuanto a dulce se trata, ¿no? Pero cuando tú sigues tomando lo dulce, vas enseñando tu paladar a aceptarlo. ¿Y qué va a pasar? Lo contrario.
Cuando a ti se te presenta algo que es menos dulce o inclusive algún postre, pero es menos dulce de lo que tu paladar ya se enseñó a recibir, pues entonces ahora rechazas lo menos dulce porque tu paladar ya se gozó, ya fue apetitosamente sobre las cosas de mayor dulce. Bueno, el dulce para un alma es el Señor. Pero si le diste rienda suelta a gozarte y te enseñaste a gozarte de los bienes temporales, ahora no va a tener gozo ni placer con los bienes espirituales, porque su voluntad está ya engrandecida hacia los bienes temporales. Dice Yolanda, no sabía la razón de verla fuera de cabina. Diosito le mande pronto su sanación, sea un buen momento para pasar más tiempo junto con su marido y usted, y sea necesario que Diosito sabe que le permite estas cosas. Sí, Yolandita, muchas gracias. La verdad es que eran procesos que se habían, cirugías que tenía que hacerme, pero por el COVID lo habían pospuesto y ahora hace 2 meses me hicieron una y ahorita otra y bueno, pero sí, es un buen tiempo para ofrecerlo también por el bien de la comunidad, ¿verdad? Porque gracias a Dios podemos decir que estamos bien, aunque hay muchas familias que están en riesgo y tú y yo lo sabemos. Así que, bueno, si el Señor nos permite algo, pues con mucho gusto lo compartimos también por el bien de la comunidad. Bueno, de esto se trata el segundo daño que se provoca el tener gozo por las cosas materiales. Por cierto, Yolandita, Angélica, Rodolfo, espero que, como yo les dije, bueno, ahora más que nunca, manos y pies, necesitamos muchas manos y ojalá que muchos se sumen a hacer las misericordinas en preparación de la misión de Adviento que vamos a tener en este momento de Adviento durante los sábados, 2 horas. Cada sábado de Adviento vamos a estar haciendo eso. Ya les mostré, pero les vuelvo a mostrar. ¿Por qué no? Porque ahora lo apreciaría más que nunca si ustedes ven por esa sillita que está por ahí. Bueno, que no es la primera vez. Que no es la primera vez. Recuerdo en Dallas hace algunos años haber ido también con muletas y haber conocido una comunidad allá bajo esas condiciones y fue particularmente muy fructífera. Así que la enfermedad es bastante fructífera para nuestra alma, no te preocupes. Muchas gracias, damas, ténganos en oraciones, particularmente para Adrián. Bueno, vamos al tercer grado. Entonces, si hasta aquí yo te preguntara a ti, ¿qué te dice este primer grado y segundo grado de daño de alma por los bienes materiales? ¿Cómo los verías tú? ¿Cómo has sentido que vienen a tu vida? Ay, a lo mejor tú me puedas decir, ¿sabes qué, Gloria? Es cierto, para mí era lo primero la oración, pero si tengo que salir de compras ahora hasta la oración se me olvida. O yo salía de compras y me tardaba 30 minutos porque no era lo más importante, hacía lo que tenía que hacer, pero ahora me puedo pasar toda la mañana ahí y noto que voy comprando más. ¿Cómo se refleja esto en tu vida? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué me dirías tú? A ver, mándame un inbox para que me dejen saber entonces cuál es la opinión de ustedes mientras descubrimos el tercer daño al alma que hace el gozo de los bienes materiales. 830-388-3009 es para nuestro auditorio que quiera sumarse a las misiones de Adviento. Y para este sábado, preparándonos para el taller, el sábado de misericordinas, bueno, pues te estamos esperando. O si tú tienes papel reciclable, tienes Durex, tienes tijeras, tienes papel pegamento, tienes adornitos, listones que ya no utilices en casa, que estás pensando en desechar, anda, tráelo, que nosotros le damos una utilidad. Aquí en Ceballos nosotros nada desperdiciamos, si tú lo sabes, nada desperdiciamos. Muy bien. ¿Cuál es el tercer daño? Este también es un daño privativo, que significa
dejar a Dios, dejar a Dios. Eh, lo dejamos ya en un estado de pecado, por codicia. En ese tercer grado ya se nota el daño que va provocando. Dejamos al hacedor de todas las cosas. En este grado se contienen todos aquellos grados que tienen las potencias del alma engordadas, infladas, dilatadas, en las cosas del mundo, en las riquezas, en los tratos, en las vanidades. Y que no se da nada de eso por cumplir la voluntad de Dios, ni tampoco su ley, sino es nuestra voluntad, es nuestro placer. Al contrario, dejamos en olvido a Dios, dejamos allá en el olvido y en la torpeza nuestra salvación. Cristo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 8, dice, los hijos de este siglo. ¡Wow! ¿Te habías dado cuenta de esa expresión? Los hijos de este siglo. Así los llama nuestro Señor. Y dice que de ellos que son más prudentes en sus tratos y agudos que los hijos de la luz en los suyos. Bueno, y así en lo de Dios no son nada, nada hacen, en nada se fijan, pero en los del mundo sí lo son todos. O sea, son más prudentes para las cosas del mundo que para las cosas de Dios. Son todo para las cosas del mundo que para las cosas de Dios. Y aquí encontramos a los ávaros, aquí encontramos a la avaricia, los cuales ya tienen totalmente, dice San Juan de la Cruz, derramado un apetito y un gozo de todas las cosas creadas, pero tan afectivamente, es decir, que lo tienen en sus sentidos, les causa placer, que pueden estar hartos. No se pueden estar hartos, no se satisfacen, sino que antes su apetito crece y crece y crece hasta que definitivamente los hace caer en otras faltas. En este sentido, podríamos ver lo que sucede con Jeremías. En Jeremías capítulo 2, en el versículo 13, que dice, dejáronme a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden tener aguas. Y esto es porque en las criaturas no haya el avaro con que apagar su sed, sino al contrario, con que aumentarla. Entonces, el primer daño, nos empezamos a distraer, nos nubla de las cosas espirituales, el sano juicio y la inteligencia. En el segundo, vamos dejando a Dios y vamos codiciando los bienes materiales. Pero en el tercero, ya nos hacemos ávaros de las cosas materiales y nada nos satisface. Queremos más y más. Estos son los que caen en las 1000 maneras de pecados, por amor a los bienes materiales. Y son los daños innumerables, dice San Juan de la Cruz. Por eso David en el Salmo 72, versículo 7, nos habla, su gordura rebosa la malicia, de artimañas desborda su corazón, porque aquí ya está desbordado el tener más que el poseer al mismo Dios. ¿Qué cosa sucede? Yo creo que algunos de nosotros no habríamos pensado cuánto el distraernos o el amar
las cosas materiales pueden afectarnos tanto al alma. Y yo te diría una vez más, si no te fijas en qué momento estás soltándote de Dios para poseer el tener, ¿cómo vas a lograr discernir cuando venga la codicia y la avaricia, que además te va a causar mayores males e innumerables pecados? Porque la codicia y la avaricia son pecados capitales. Angie Cavazos, ¿cómo estás? Patti Flores, buenos días. Leti Martínez nos dice, a ver, dice, todo esto que estás diciendo, perdón, dice María de Jesús, una vecina alemana un día me dijo que no era bueno tener mucho dinero, porque cuando teníamos mucho dinero, nada más pensábamos en gastarlo y gastábamos más en cosas que ni necesitábamos, que no más tuviéramos para lo necesario para la vida terrena. Y yo estoy de acuerdo con eso. Mi papá tiene un lema que dice que a veces vamos a las compras, particularmente en las temporadas de fiestas, que vamos a comprar regalos. Y cuando se trata de comprar regalos, dice que generalmente compramos lo que no necesitamos con lo que no tenemos y para la persona que no conocemos. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, y de esa manera papá nos convenció de no tener que gastar en regalos cada Navidad. ¡Qué malo! Bueno, dice Leti Martínez, todo esto que estás diciendo es como el hijo pródigo que recibe la herencia y se va. Oh, Leti, tienes toda la razón. Dice, se aleja de su padre, lo que estamos hablando efectivamente, y que está desde el primer daño que causa el alma, según San Juan de la Cruz, para ir a malgastarlo. Y así, ¿cuántas veces me he sentido por la ignorancia? Que Dios me dé la gracia de volver y estar siempre a su lado. Bueno, hoy a las 2 de la tarde vamos a hablar justo de lo que es enseñar al otro como una obra de la palabra, de misericordia de la palabra. Y es que cuando nosotros empezamos a conocer más, a formarnos y a tener más conciencia, nos va alejando de las ocasiones de pecar. Por eso es que es muy importante seguir insistiendo en la comunidad que tiene que formarse. Formar ayuda a salvar las almas. Y entre ellos está, como obra de la misericordia, aconsejar y enseñar, como corregir, pero no corregir de cualquier cosa, corregir de caer en el pecado. Y nosotros malentendemos la corrección fraterna. Creemos que corrección fraterna es no vayas allá, o come aquí, o ponte estos zapatos, o no. La corrección fraterna como obra de la misericordia está íntimamente conectado con el evitar que una persona caiga en pecado. Escuchen el programa de las 2 de la tarde. Manuela García, Vero García, María Hernández, ¿cómo estás? Las espero mañana de 10 a 12 misericordinas, preparándonos para la misión de Adviento. Y tienes toda la razón, Letita, porque eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Dame mi herencia. Cuando la recibió, se alejó de papá, ¿cierto? Se malgastó todo, ¿cierto? Pero cuando estamos ya ahí, entre la codicia y la avaricia, queremos más, y nada nos llena. Y esta es una referencia muy diferente al agua viva, la fuente de agua viva que es el Señor, que viene, nos llena, nos refresca y nos satisface. Si supieras quién te pide de beber, le decía el Señor a la samaritana en ese pozo, ¿cierto? Pero cuando tú tienes una sed que no se satisface con nada, pregúntate qué clase de sed tienes. Porque a lo mejor lo que necesitas es el agua espiritual y el agua que has estado dando a tu cuerpo y a tu alma es un agua temporal. Por eso no te satisface. Te quedas con esa sed y quieres más y más. Porque ponemos el asunto de los bienes temporales en el rubro de los placeres. Nos causa placer
llena nuestros sentidos. Y cuando nos sentimos tristes o vacíos, requerimos de ese dulce, de ese dulcecito. Yo no sé ustedes, pero yo cuando paso un rato amargo, ¡ah! Le pido a mi esposo un chocolatito. Pero es uno. Pero hay quien en procesos de ansiedad, procesos de enfermedad, de depresión, es por esto que necesita la comida, porque la comida va a provocar particularmente ciertas comidas esa sensación de placer. Entonces las personas se sienten satisfechas, pero es temporal. María de Jesús dice, hay un jeroglífico persa que dice, no gastes todo lo que tienes, porque el que gasta todo lo que tiene, muchas veces gasta lo que no tiene. Me encanta. Sí. Yo no soy amiga de las tarjetas de crédito, pero bueno, vivimos en un país que vive y se vive con las tarjetas de crédito, pero yo pudiera ser feliz no teniéndolas y de hecho casi no las cargo, ¿no? Yo siempre digo, si quieres vivir en paz, vive con lo que tienes, poco mucho. Al final no es lo que tienes lo que te va a dar la verdadera felicidad. Pero si tú quieres hacer de lo que tienes tu felicidad, te vas a equivocar y solo vas a poner en riesgo y dañar tu alma y poner en riesgo la salvación de tu alma. ¿Está interesante el tema? Espero que te esté ayudando. Ya vimos el cuarto grado del daño del alma. El cuarto daño del grado del alma, que también es privativo, es alejarse de Dios, totalmente, alejarse de Dios y de la salud que Dios nos provee. Este también viene del tercer grado, es decir, no va a poner su corazón en Dios, no va a poner la persona su corazón en la ley de Dios, porque está puesto en los bienes temporales. Entonces se va a alejar mucho y el alma se convierte en un alma de avaro, lo cual ya es muy diferente. Avaro en la memoria, avaro en el entendimiento, avaro en la voluntad, en vez de amar a Dios con toda la inteligencia, con todo el alma, con toda la voluntad, con todas las fuerzas de su alma. En Colosenses, San Pablo nos dice en el capítulo 3, en el versículo 5, la avaricia también nos hace servidumbre de ídolos. Ay, cómo de una cosa nos lleva a la otra. Porque al rato hacemos del dinero o hacemos de las cosas nuestros dioses, nuestros ídolos. Entonces ya estaríamos faltando otro mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este cuarto grado llega a olvidarse completamente de Dios y a poner su corazón donde normalmente estaba puesto en Dios, sino ponerlo ahora de manera formal en el dinero, como si no tuviera ningún otro Dios. ¿Mm? Por eso es bueno recordarnos aquello de da a Dios, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque de esta manera desde el principio estaríamos evitando en caer en una de estas grandes tentaciones que, como ves, nos va llevando de una a otra a consecuencias mayores para nuestra alma. Bueno, ¿y cuánto tiempo nos falta, por cierto? Porque yo estoy aquí feliz hablando y hablando, pero no sé cuánto tiempo nos queda por allá. Adrián, que le he venido echando a perder los tiempos que me tenía marcados, pero bueno, espero que por ahí me vaya avisando, ya estoy al pendiente. Bueno, entonces, en este grado donde ya la persona se tiene totalmente olvidado a Dios, no dudan de ninguna manera
a ordenar las cosas sobrenaturales a temporales, como si fueran un Dios. Y al contrario, las ordenan a ellas. O sea, toda su vida va a estar sujeta en medio del tener. Son su Dios, es la idolatría. Y aquí un ejemplo que vemos es Balaam, ¿no? En el número 22, en el versículo 7, en la gracia de Dios que Dios le había dado, la gracia que Dios le había dado, Balaam la vendía. Pero también Simón, ¿recuerdas este personaje de Simón el mago que pensaba que estimar la gracia de Dios era el dinero? Era el dinero. Entonces él quería comprarlo todo. Lo vas a ver en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, en los versículos 18 al 19. Él lo estimaba más el dinero. Él le parecía que había de estimarse dándole gracias a Dios, pero por el dinero. Este cuarto daño es por el momento y en muchas de las razones oscurecida por las codicias de las cosas espirituales que sirven al dinero, pero que no a Dios. Y se mueven por el dinero, pero no por Dios. Ponen delante un precio a un orden divino, haciendo de muchas maneras el dinero como el principal Dios y anteponiéndolo al último fin, que es Dios. Este sería el último grado de aquellos que en estas miserias se van enamorando de los bienes y tienen y no dudan inclusive en sacrificar sus vidas para obtener estos bienes. Se desesperan, llegan a la muerte, llegan a los suicidios. Por eso se dice que estas personas que viven bajo esta condición viven en una vida de miseria. Viven en una vida de miseria. Ellos mismos se sienten desdichados. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, hermanos, llegamos al punto clave. No son felices. El placer que sentía al tener el gozo en estas cosas materiales, no lo sienten, no los llenan y al final se dan cuenta que no los llevan a la felicidad e incluso pueden llegar hasta la muerte. Por eso, y para cerrar este programa, hoy vayamos a pensar nuevamente, regresando al tema del administrador. ¿Cuál es ese administrador que Dios nos pide ser? ¿Nos los pide para Él o para nuestro propio bien? No me puedo ser yo poseedor de lo que yo no he creado. Tengo que respetar las criaturas de Dios y entender que soy un buen administrador. Y un buen administrador es el que actúa en justicia, en caridad y que sabe que va a entregar las cuentas al creador de las cosas. No dañes tu alma, no dañes tu alma, no la pongas en riesgo. Y desde ahora discierne en ese pasaje. Dale al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Porque por quedarte por un bien temporal podrías perder la gloria eterna. Gracias. Y ahorita voy a poner en nuestra página la liga para que se sumen a la misión de Adviento y a la cita de mañana de 10 a 12 en preparación de las misericordinas. Adrián, muchas gracias a todos, gracias al auditorio y estoy pendiente a través de nuestras redes sociales.